Y de las noticias científicas de la semana seguimos con la actualidad porque nuestros columnistas nos van a estar contando qué pasa en su disciplina en estos días. Cuáles son las noticias dentro de cada una de sus áreas que están ahí bien calientes, que son lo último que está pasando. En este caso estamos con Cindy, que nos viene acompañando desde el primer bloque, pero como la liga está en agenda, queremos saber qué está sucediendo en estos momentos. Así que Cindy, bueno, gracias por quedarte. ¿Qué tal? Bueno, regresé, ¿sí? Y ahora para contarles qué es lo que está pasando en meteorología, porque siempre que comienza un año se hace un balance, empiezan a surgir los primeros datos de cómo fue el año pasado, ¿sí? En este caso, los datos indicando cuáles fueron los récords o las noticias más importantes de las cuestiones climáticas y meteorológicas del mundo, y también tengo algo de información de Argentina, ¿sí? Así durante el 2020 ahora. Durante el 2020, ¿qué estuvo pasando? Vamos. Voy a contar algo que no es novedad, voy a arrancar con este dato, y es que la temperatura media del 2020 vuelve a estar en los primeros puestos como uno de los años más cálidos a nivel global, ¿sí? Es una tendencia que ya tiene mucho tiempo, las temperaturas siguen aumentando, este 2020 no es la excepción, seguimos teniendo temperaturas medias por encima de 1 grado con respecto a la era preindustrial, ¿sí? Al promedio de temperaturas de 1850-1900. 1,2 exactamente es la temperatura de los datos preliminares que se han procesado hasta ahora. El aumento en la temperatura en relación a aquella época, ¿no? Con respecto al promedio que había en esa época, ¿sí? Claro. Esto deja al 2020 dentro de los 3 primeros puestos. ¿Por qué digo 3 primeros? Porque encabezando el top 3 de estas temperaturas está el 2016 a la cabeza, sigue el 2020 y en tercer lugar está el 2019. Pero la diferencia que hay en estos valores es muy chiquitita, así que todavía hay que procesar algunos pocos datos que quedan todavía y podría llegar a quedar primero. Pero ¿por qué es realmente preocupante esto? Porque en general todos los años que fueron muy cálidos en el mundo fueron años que tuvieron un fuerte episodio del fenómeno del Niño. Claro. ¿Sí? El Niño es el calentamiento del océano Pacífico, se calienta el agua le está entregando humedad a la atmósfera continuamente, ¿sí? Es como un charco enorme de agua muy caliente, entonces está calentando el aire. Pero, y eso favorece, ¿no?, a que los años sean más cálidos. Pero en este caso estuvo ocurriendo exactamente todo lo opuesto, porque estamos, el 2020 tuvo un fenómeno de la Niña que todavía prevalece hasta el verano, y la Niña es lo opuesto, es el enfriamiento del agua, con lo cual ese enfriamiento de la Niña, a pesar de que estuvo enfriando el aire, no fue suficiente, ¿sí? Y las temperaturas todavía lograron llegar a los primeros puestos, ¿sí? Y además me dijiste, ocurrió algo muy particular, que hubo un registro de una temperatura en particular que fue la más alta de toda la historia. También eso, el 2020 también va a quedar en el recuerdo. No solo la pandemia, sino que además la temperatura más alta registrada en la historia del planeta, ¿sí? Desde que hay registro, desde la época moderna de 1850, se registró este 2020. ¿En el desierto de Estados Unidos? Sí, en el que se conoce como Valle de la Muerte, en California. El nombre. Claro, sí, porque hace muchísimo calor en esta zona, pero la temperatura llegó a los 54,4 grados. Ah, no, te la regalo. ¿Vos te quejás del verano, del calor? Sí. Modo verano decimos, no, esto ya es casi un invierno en relación a eso. Es terrible ese calor. Así que el récord absoluto de temperatura en el planeta se registró en este 2020. Argentina no fue la excepción. Acá también tuvimos un 2020 con temperaturas muy elevadas. Yo sentí que fue un invierno como que no fue tan duro. No, de hecho fue bastante cálido. Creo julio fue el único mes que tuvo temperaturas por debajo de lo normal, pero todo el resto del invierno y el resto de las estaciones fueron muy cálidas. Argentina, hasta ahora, también en los datos que se han llegado a procesar hasta este momento, está en un segundo puesto, ¿sí? Está como el segundo más cálido. Pero también otra cosa que se destacó en Argentina fue la sequía, que venimos ya de casi un año completo con pocas lluvias, una sequía muy extrema que no solamente abarca Argentina, sino que abarca Brasil, Bolivia, Paraguay, incluso la NASA calificó a esta sequía como la segunda más grande en Sudamérica desde que tiene registro. Mirá, ¿sí? Así que todo esto, los incendios, ¿no? Claro, todo esto, el calor con esta falta de lluvias estuvo favoreciendo a la aparición y la propagación de los incendios acá en Argentina. Y el 2020 también va a quedar en la memoria por la cantidad de huracanes, que fue un dato que... un daño acá. Sí. La cuenca del Atlántico tuvo un récord absoluto de huracanes. Hubo nada más y nada menos que 30 tormentas con nombre.
¿sí? 30. Wow. El promedio que tiene que lo normal por año son 12 nada más. Cindy, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo influyó la pandemia en todo esto? Bueno, fue bastante preocupante porque en los primeros 6 meses del 2020 la OMM ya dijo que había más de 10 millones de desplazados producto de las cuestiones climáticas y meteorológicas. La pandemia complicó muchísimo todas las tareas de socorro y de evacuación, porque el distanciamiento social obligó a que todas estas evacuaciones sean en grupos mucho más reducidos de personas, ¿sí? Haciendo más lento todo el traslado y poner a salvo a las personas. Claro. Pero además todos los refugios también se vieron, fue bastante complicado porque la capacidad de esos refugios también estaba reducida a la mitad o menos. Entonces había muchas más personas en peligro y todos los procesos de evacuación fueron mucho más complicados producto de la pandemia. Y hay que tener en cuenta que la recesión económica que se atravesó durante el 2020, junto con la intensificación y la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos severos, también hace que el número de personas que viven en condiciones de crisis, claro, debido a factores meteorológicos y climáticos, haya aumentado muchísimo, ¿sí? En el 2019 había 135 millones de personas. Es posible que en el 2020 este número sea muchísimo, muchísimo más grande. Bueno, terrible, pero bueno, es la realidad. Así como en la Argentina y en los países los que más lo sufren son los más vulnerables, creo que Exacto. lo que acaba de decir muestra que el mundo no es la excepción a la regla. Para nada. La pandemia seguramente hizo que muchas ciudades, pueblos y personas hoy sean mucho más vulnerables y además estén más expuestos a los fenómenos meteorológicos. Bueno, en fin, terminamos entonces por acá. Cindy, un placer escucharte. Claro que son temas muy difíciles, pero la claridad con la que lo haces y el conocimiento es siempre un placer enorme. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre.